Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es jueves 25 de mayo del año 2023. Me es un total privilegio poder estar aquí en esta noche, gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad de poder coincidir, de poder compartir este espacio. Nos acompañan personas de diferentes partes de la República, algunos nos acompañan desde Argentina, y pues esperamos próximamente a alguien que está por ahí pendiente de conectarse desde los Estados Unidos. Con estas diferencias de horarios y dado que estamos en el horario de a partir del meridiano de Greenwich en -7 en la hora de Mazatlán, aunque nosotros estamos en Tepic, esto es lo que se llama hora del Pacífico, pues estamos tratando de empezar lo más puntuales. Tenemos una pequeña alabanza al momento de ingresar y después comenzamos a grabar. Entonces, si me lo permiten, quisiera poder orar y pedirle a Dios sabiduría en esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor, por las cosas que tú haces, por lo que tú, mi Dios, haces en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor. Esta noche te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Declaramos, Señor, que es nuestro espíritu el que se fusiona con tu espíritu en cada momento y que es a través de tu Espíritu Santo que recibimos la revelación de tu palabra, de tu entendimiento. Tu palabra, Señor, nos da vida, tu espíritu, Señor, nos alienta, nos vivifica. Y en esta noche, Señor, con este espíritu en nosotros, tuyo, y con este espíritu nuestro en el tuyo, Señor, nos ponemos en sincronía y desde lo eterno, Señor, celebramos esta coincidencia, Señor, en el aquí y ahora de nuestra temporalidad. Gracias, Padre. Qué bendición, el día de hoy estamos para llevar a cabo nuestra segunda reflexión sobre aspectos básicos de fundamentos para la restauración y el crecimiento, el desarrollo espiritual. Y si me permiten, entonces quisiera comenzar compartiendo de mi pantalla este versículo que es nuestro versículo de partida el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de la identidad como una expresión de lo ontológico y de lo praxeológico del ser humano, la primera cuestión que tendríamos que decir es que cuando hablamos de la ontología, nos estamos refiriendo a la naturaleza del ser, a la realidad o a la existencia del ser. Y en un sentido más específico, cuando estamos hablando de esta naturaleza, nos referimos a las características esenciales de lo que es el ser humano, entendido el ser humano como un ser espiritual. Yo sé que la palabra ontológico no está en la Biblia, que la estamos recibiendo desde una visión más filosófica, pero cuando hablamos del ser como el ente, lo que es y existe, estamos considerando entonces que este ser que soy yo es de alguna manera, existe de alguna manera, de acuerdo a lo declarado por la palabra de Dios. Y entonces nosotros vamos a referirnos a lo ontológico desde la perspectiva bíblica. Y estamos considerando entonces que este ser que existe desde la condición de lo que la Biblia en Génesis 1:26 nos declara cuando dice Dios, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría. Hemos tocado este versículo en nuestra clase anterior y hemos dicho nosotros que este versículo nos marca tres condiciones, tres dimensiones. La primera de ellas, cuando decimos que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, esto es para que
se constituya, se desarrolle en la medida en que se muestra, se refleja en la existencia de Dios. La segunda cuestión es que se desarrolle en el potencial de su semejanza, o sea, que sea capaz de hacer cosas en la forma en que Dios la hace. Y la tercera cosa es que sea capaz de asumir una condición de autoridad. Esto es, cuando hablamos de enseñorearse, de lo que estamos hablando es de ser capaz de empoderarse en la autoridad que Dios le da y a partir de ella manifestar esa autoridad en la creación. Estas tres cosas que estamos diciendo, las estamos diciendo con una cierta liviandad muy rápido, pero el asunto es que estas tres cosas son fundamentales para el desarrollo de nuestra dimensión de relación con Dios. Y entonces, si todo esto que estoy diciendo, que parece un trabalenguas, lo partiéramos desde esta primera idea, es que el ser humano es un ser creado. Y cuando decimos que el ser humano es creado, de lo que estamos diciendo es que surge desde la intencionalidad de Dios. Esto es, desde el punto de vista bíblico, nosotros concebimos al ser humano no como un accidente de la creación de la naturaleza, sino como una obra intencionada, y como obra intencionada significa que hay un objetivo, que hay un propósito en la mera existencia de este ser. Entonces, cuando nosotros consideramos eso, deberíamos de considerar que el ser humano existe con un propósito y que ese propósito ha sido puesto de parte de Dios desde el principio, ¿sí? Hay un versículo que para mí siempre me ha llamado la atención desde hace años en mi proceso de conversión, y este salmo se encuentra en 138, verso 8. Lo comparto con ustedes y dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, si me permiten ir desbaratándolo, desglosando este versículo, la primera idea es fundamental. Cuando dice el Señor cumplirá su propósito en mí, esto implica entonces que no fui creado yo accidentalmente, sino que Dios me creó con una intención en su mente. Dios me creó con una intención en su corazón. Y que esa intención, que es eterna, se va a cumplir en el espacio de mi temporalidad, en mi tiempo de vida. Y que Dios va a hacer entonces lo que esté en su autoridad, en su poder, en su capacidad, hacer, llevar a cabo, para que yo llegue a ser lo que Dios quiere que yo sea. Y este Salmo 138, unido con Génesis 1, verso 26, significa que el propósito de Dios es que yo sea la semejanza de Él. Nosotros en Redime lo entendemos esto como que yo sea la imagen, la semejanza de Jesús. Porque Jesús, que es el primogénito de Dios, el Hijo de Dios, se convertirá entonces en el referente de lo que Dios espera que yo sea como ser humano. O sea, que yo me convierta, me desarrolle, crezca a la imagen de Jesús. Y que pueda hacer entonces todo aquello que Jesús sobre la faz de la tierra hizo. Cuando pensamos en esto, pensamos que definitivamente tendremos limitaciones, tendremos traspiezos, tengamos momentos de dificultad, y entonces dice el Salmo 138 en su segunda línea,
Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. O sea, aún en los momentos en donde yo soy inexperto, aún en los momentos en donde flaqueo y caigo, aún en los momentos donde no tengo el entendimiento para llevar a cabo este propósito, Dios cumplirá ese propósito en mí a través de su misericordia. Dios me ve con la misericordia del hijo que está comenzando a caminar y que no es perfecto, que no es, o sea, maduro, que no ha llegado a la plenitud del entendimiento. Y eso es fundamental para entender cómo voy desarrollando entonces mi identidad. Porque la identidad se genera en la relación con Dios y es un descubrimiento constante, continuo. Es un descubrimiento de todos los días, pero habrá momentos en donde no pueda hacerlo de la manera en que yo anhelaría hacerlo, pero esa misericordia de Dios es para siempre, para los buenos y para los malos momentos, para los momentos de éxito y para los momentos de fracaso, para los momentos de conocimiento y para los momentos de ignorancia. En todo momento y en toda circunstancia, Dios me ve con la misericordia del hijo que va creciendo. Y entonces, en mi fragilidad, en mis momentos de carencia, en mis momentos de debilidad, yo puedo clamar a Dios y decir, Señor, la línea número 3, no desampares la obra de tus manos. En esos momentos en donde parece que no tengo la respuesta, Señor, no me dejes solo. En los momentos en donde parece que no lo voy a lograr, Señor, mantente junto a mí, mantente, Señor, siempre delante para que yo pueda ver en la perspectiva del que va creciendo. Soy creación, entonces, y en esa medida de la creación, Dios no me desampara. Se mantiene siempre al alcance. Así como cuando Pedro está caminando sobre las aguas y en el instante en donde quita sus ojos de Jesús y comienza a hundirse y dice Pedro, Señor, ayúdame que perezco. En ese momento el Señor extiende la mano y está al alcance de que Pedro no se hunda. Este pasaje es fundamental, ¿sí? Porque de esa manera entonces nosotros podemos entender cómo el Señor siempre está llevando a cabo su obra en tu vida. Cuando nosotros pensamos entonces en Efesios capítulo 4 y decíamos, de acuerdo, y esta es la tercera referencia a Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoríe, nos va a decir Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Recuerden ustedes que la identidad se da en medida de que conozco a el Señor Jesús. La palabra conocer en griego es la palabra ginosko. Y ginosko es una relación profunda, íntima. En la Septuaginta, en Génesis capítulo 4, verso 1, cuando dice que conoció a Adán a su mujer y ella concibió y dio a luz a un hijo, la palabra que utiliza para decir la conoció íntimamente, profundamente, y sé que estoy hablando de un contexto sexual, pero la palabra es ginosko. Y ginosko también tiene la implicación del conocer. Conocer en el sentido de descubrir intelectualmente, de descubrir algo profundamente. Y cuando dice que conozcamos entonces al Hijo de Dios, significa en esa relación profunda e íntima, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, donde conocemos a Jesús de tal manera que puede generar en nosotros la imagen de lo eterno. De tal forma que podemos llegar al entendimiento del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque ese es el deseo, que todos lleguemos al conocimiento de Jesús, pero para que podamos crecer y desarrollarnos a la medida
de la plenitud de este varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Entonces, fuimos hechos como creación, pero ser hechos como creación significa entender quién es Él, y al entender quién es Él es entender quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Y la naturaleza de Dios la vamos a concebir entonces en Juan capítulo 4, verso 24, cuando el Señor Jesús, hablándole a la samaritana en aquel brocal del pozo donde estaba platicando con ella, desde el verso 23 le va a decir: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradoras, busca que le adoren. La palabra adoración es proscuneo y adoradores es proscunetes. Pero, ¿qué tiene que ver esta palabra? Pues resulta que la palabra proscuneo viene de pros, que significa hacia o en el mismo sentido, en la misma actitud, eso es en el griego, y cuneo viene de cuno, cuno es perro. Entonces, lo que está diciendo es en el mismo sentido, en la misma actitud, en la misma intención que lo haría un perro. Entonces, cuando dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea, los verdaderos proscuneos, ¿sí? Los verdaderos, perdón, proscunetes, proscuneo, adorarán, harán como perro, tendrán la misma actitud que tiene un perro. Y dice uno, qué palabra tan rara para hablar de adoración. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Significa entonces en espíritu, porque Dios es espíritu, y en verdad por la revelación, el entendimiento de quién es Dios. Porque el Padre, ¿sí?, tales adoradores, tales personas con esta actitud, busca que le adoren, buscan que tengan esa actitud de rendición, de acercamiento hacia Dios. Y dice el verso 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, cuando fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, significa que fuimos hechos en la misma condición espiritual de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros pensamos entonces cuál es nuestra naturaleza, debemos de decir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, porque Dios es espíritu. Tenemos un alma, que es donde nosotros guardamos esta verdad, guardamos el entendimiento de quién es Dios, guardamos las emociones con las que hemos aprendido a reaccionar, guardamos las referencias cognitivas, lo que hemos conocido. Todo esto lo estamos guardando, registrando en nuestra alma, y vivimos en un cuerpo que es una entidad física. Tenemos un alma, una entidad álmica, y tenemos un espíritu que es una entidad espiritual. Somos entonces seres tripartitos para un Dios trino. Y así como Dios trino se manifiesta para nosotros en estas dimensiones, así nosotros vivimos en estas tres dimensiones énticas. Somos un ente físico, ya lo he dicho, tenemos un cuerpo, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma, somos un ente álmico, y nuestra naturaleza, nuestra condición eterna es espiritual.
¿Por qué es importante esto? Porque nuestra identidad se va desarrollando en medida que vamos descubriendo cada una de estas entidades. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de identidad, lo que estamos diciendo es que siendo espíritus somos eternos. Cuando hablamos de una muerte en el cuerpo, solamente estamos hablando de la muerte de esta condición física, pero no muere nuestro espíritu. Nuestro espíritu es eterno. Y como espíritu eterno, eso implica que podemos estar entonces en la presencia eterna de Dios si hemos decidido fusionarnos con Él, tener un pacto eterno con Él, tener un matrimonio espiritual con Él, o pasar toda una eternidad separados de Él, que es la condición de quien es enviado a el lugar de castigo. Esto es fundamental porque entonces esto trae una dimensión distinta cuando desarrollamos nuestra identidad. ¿Una dimensión de qué? Pues de que no hay circunstancia, por difícil que sea, que no vaya a pasar. Cambia eso nuestra perspectiva. Cambia nuestra visión al momento de enfrentar al mundo, porque entonces sabemos que todas las cosas que estamos viviendo son temporales, pero nuestro espíritu es eterno. Cambia la manera en que afrontamos las cosas y podemos ser resilientes, porque sabemos que finalmente todo pasará. Cielo y tierra pasará. Su palabra no pasará porque es eterna, pero nosotros tampoco, ¿sí? Pereceremos porque somos eternos al ser espíritu. Quisiera preguntar si esto se está entendiendo adecuadamente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda y puede levantar su mano? ¿O puedo dar por hecho que he explicado entonces esta primera condición de que siendo creación de Dios, somos espíritu y como tal hay capacidades espirituales de Dios que se manifiestan en nosotros por ser espíritu? No necesitamos entonces, y ojo con esto que voy a decir, no necesitamos buscar ser muy espirituales. Es como decir que yo quiero ser muy humano cuando ya soy humano, es mi identidad. Y la identidad surge de la entidad. Esto es, si yo sé quién soy y sé que Dios es mi Padre y que Dios es espíritu, me voy a poder identificar con Él en su naturaleza, en su condición del ser. Esa primera parte es fundamental para hablar de cristianismo. Soy espíritu y Dios es espíritu. Él es mi Padre, yo soy su Hijo, Él es el Creador, yo soy criatura, y cosas que Dios puede hacer, yo las puedo también percibir y las puedo imitar porque soy espíritu hecho a su imagen y conforme a su semejanza. En Génesis capítulo 1, verso 11 y siguientes, 11 y 12, vamos a tener un versículo que es fundamental en cuanto al principio que establece. Génesis capítulo 1, en el verso 11 y 12, Dios formando la tierra va a decir que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Dice el verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Noten ustedes, por favor, ¿sí?, que las cosas se reproducen según su naturaleza, ¿sí?, y las cosas dan fruto según su género. Las cosas se reproducen según su naturaleza y las cosas dan fruto según su género. Cuando estamos hablando de género,
de lo que estamos hablando es de su condición. Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de una semilla? Pues ser semilla. ¿Cuál es la naturaleza de un animal? Ser animal. Y una semilla se va a reproducir según su naturaleza. Por eso Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, porque está dado según su naturaleza, según su género. Pero mi pregunta entonces es, si Dios es espíritu, esa es su naturaleza, y nosotros somos de su misma condición, de su misma naturaleza, entonces, ¿qué otro ser existe sobre la faz de la tierra que tenga la misma naturaleza de Dios? Pues yo sé que al decirlo de esta manera, la respuesta es evidente. Solamente el ser humano tiene la misma naturaleza de Dios. Por eso, cuando en Génesis capítulo 2, Dios está poniendo al hombre para que le ponga nombre a todas las cosas, ¿sí? Y una vez más, insisto en esta idea, en este concepto que comenté desde la clase pasada, que cuando en Génesis 2:20 Dios pone a Adán, ¿sí? Verso 19, sobre la tierra para que le ponga nombre, para que identifique a todos los seres vivientes. Adán busca entre todos y no encuentra, dice en el verso 20, no encontró ayuda idónea, o sea, no encontró a nadie que fuera de su misma condición entre los animales. ¿Por qué? Porque el único que era de su misma condición, de su misma naturaleza, de su mismo género, como acabamos de decir en Génesis capítulo 1, verso 11 y 12, solamente era Dios. Y entonces cuando nosotros pensamos en Génesis capítulo 2, verso 18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, sino es necesario que alguien se fusione, que alguien esté con el ser humano, que alguien acompañe al ser humano. Y Dios dice, pondré ayuda idónea para él. Ya lo dijimos desde la clase anterior, pero es fundamental en esta clase. El único ser que es capaz de fusionarse con el ser humano como espíritu es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y entonces, solamente el Espíritu Santo puede, al fusionarse con el hombre, dar fruto. Regreso a la idea de Génesis capítulo 1, verso 11 y 12. Génesis capítulo 1 en el verso 11 y 12. Y después, ¿sí?, pasaremos rápidamente al Nuevo Testamento. Dice Génesis capítulo 1, verso 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Noten ustedes el verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y mi pregunta entonces, insisto, es, ¿qué es lo que hace que el ser humano dé fruto si el ser humano es espíritu? La respuesta, y no quiero ser retórico, la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas,
en el capítulo 5 y en el verso 22 y 23. Y noten ustedes, hablando de el fruto, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué he querido mostrarles con estos versículos? Que la única forma en que el ser humano da fruto de acuerdo a su génesis, a su creación, a la naturaleza con la que fue hecho, al género espiritual con el que fue constituido, es cuando se fusiona con el Espíritu Santo. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 nos va a dar la clave, como ya lo dejó Dios indicado desde Génesis capítulo 1, verso 11 y 12, y como ya lo dejó indicado en Génesis 2, 18, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el ser humano no necesita solamente alguien que le acompañe, necesita ginosco, conocer íntimamente al Espíritu Santo, para que entonces en esa comunión íntima el ser humano sea capaz de dar el fruto que desde el principio Dios quiso que el ser humano lograra, que lo convierte a la imagen y semejanza de Jesús. Hacer lo que Dios puede hacer. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Siguiente condición, ¿sí? La encontramos entonces también en Juan capítulo 8, del verso 39 en adelante al verso 42. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar por acá? Los primeros versículos son unos versículos bastante frontales, porque está Jesús hablando con los fariseos y ellos le están diciendo al Señor Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado, ¿sí? Porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. ¿Y quién es el padre? Vamos a decir nosotros, ¿sí? Y entonces ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces los va a confrontar muy fuertemente, muy violentamente. Les va a decir, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Verso 44. De los versículos más intensos que vamos a escuchar salir de la boca de Jesús. Casi todo mundo recuerda cuando Jesús agarró el chicote, el fuete y los sacó del templo a los vendedores, a los cambistas, pero pocos se dan cuenta de que si hay un verso, si hay un versículo, un pasaje donde Jesús fue frontal, más que con el chicote en la mano, fue con su palabra al decir en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que haréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces Jesús está diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿De quiénes seremos hijos? He estado insistiendo desde el principio en esta clase que nosotros fuimos hechos para ser hijos de Dios. Pues sí, pero si somos hijos de Dios, las obras de Dios haríamos. Hablaríamos de la manera en que Dios habla, haríamos las cosas que Dios hace. ¿Y qué son las cosas que Dios hace? ¿Cuáles son los frutos
de esa relación, insisto en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el verso 23. Perdónenme si lo insisto tanto, pero la identidad muestra quiénes somos a través del fruto. Identidad es con quien me identifico, pero me identifico por el fruto que doy. Y eso es lo que está diciendo Jesús. La identidad se manifiesta en el fruto. A los fariseos, Juan 8:44 les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque lo que los identifica son las obras de lo que ustedes hacen. Entonces, somos espíritu y nuestra identidad espiritual se manifiesta en las cosas que nosotros mostramos, ¿sí? Otro aspecto importantísimo hablando de nuestra condición ontológica, o sea, ¿quiénes somos? Ya he dicho que somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo, fuimos hechos como hijos de Dios, eso es nuestra condición, nuestra naturaleza. Otra condición de nuestra naturaleza es que somos poseedores de un libre albedrío. Somos seres con una voluntad, una capacidad de decisión. Y esto el Señor Jesús nos lo va a decir de muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, nos va a decir, y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, y me fascina, yo sé que ustedes conocen esta frase, y es una frase que enamora, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, fuimos hechos para decidir. Es parte de nuestra condición ontológica. Los animales no pueden decidir por su eternidad. No es parte de su condición del ser. Pero nosotros, seres humanos, espirituales, eternos, tenemos capacidad de decidir. La palabra griega crisis se traduce como decisión. Los momentos de crisis son momentos de decisión. Y el ser humano fue hecho entonces en su condición eterna para vivir en crisis. Y van a decir, hombre, pero ¿cómo me dices eso? Sí, porque vivimos en una decisión constante. Todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, nosotros estamos en crisis. Eso significa estamos en decisión. Y no es el tiempo que vives, sino las decisiones que tomas lo que te lleva a la madurez. Lo vuelvo a decir una vez más, no es el tiempo que vives, sino las decisiones que tomas lo que te lleva a la madurez. Tu identidad se forma en las decisiones que tomas. Las decisiones que te llevan a la eternidad con Cristo son las que forman una identidad espiritual saludable. Las decisiones que tomas que te apartan de la eternidad con Cristo son las que te llevan a una identidad distorsionada, deforme. Deforme significa que ha perdido la forma. Yo sé que al decir esto, alguien se puede sentir ofendido y no es mi intención ofenderlo. Conforme significa a la manera de Cristo. Insisto en Génesis 1:26 porque es la base de toda la teología cristiana. Hablando entonces de la visión antropológica bíblica, la antropología espiritual implica que el hombre fue hecho para ser la imagen y semejanza. Insisto en ello. Entonces, fuimos hechos para ser conforme a la imagen de Jesús. Y si alguien no está en la imagen de Jesús, entonces está deforme. Y la identidad saludable es
la que te lleva a conformarte. Y conformarte no significa que ya no puedo hacer nada. No, significa tomar la forma de Jesús. Y esa es la identidad saludable. Y entonces dice Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, mi casa y yo hemos decidido conformarnos a la imagen de Cristo. Adoptar en nosotros la imagen de Cristo. Hay un versículo que muchas veces nosotros lo estamos diciendo acá en Redime y se encuentra en Deuteronomio 30 en el verso 19, ustedes lo han escuchado, que una vez más subraya cómo el ser humano fue dotado de capacidad de elección de parte de Dios. Y dice entonces Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Noten ustedes la siguiente frase, escoge, escoge. ¿Cómo Dios le pondría al hombre esta frase si no le hubiera dado la capacidad de decidir? Nuestra naturaleza es decisoria. Somos seres con decisión. Somos seres con capacidad de elegir. Nótese entonces que la vida no es premio y la muerte no es castigo. Por favor, nótenlo, porque si la vida está dentro del espectro de la decisión, entonces el cielo es el destino elegido para los que quieren caminar con Cristo. No es el premio, es el destino elegido. Y el infierno no es el castigo del ser humano. Será el castigo para Satanás si ustedes quieren ponerlo así. Pero para el ser humano, aún el infierno es el destino de una decisión. Porque Dios está diciendo allí en Deuteronomio 30, verso 19, escoge. Y está diciendo que ha puesto delante la vida y la muerte. Y si tú escoges la vida, entonces vivirás tú y vivirá tu descendencia. Y no estamos hablando de algo solamente temporal, sino de tu misma eternidad, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró, ¿sí?, a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Y esa tierra no solamente es la tierra prometida que fluye leche y miel, sino es la nueva Jerusalén, la celestial, la eterna. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú lo entiendes desde el principio de tu caminar con Dios, entonces tú quitas la visión judicativa que se tiene de Dios como un verdugo que castiga mandando a alguien al infierno. Esto es falso. Este versículo hace que caiga esa falacia doctrinal. Porque si alguien va a ir al infierno, es porque ha elegido la muerte. Y entonces Dios, en su justa retribución, o sea, que le da a cada uno conforme a su decisión, Dios entonces honrando, y fíjense ustedes la frase que estoy usando, Dios honrando tu decisión, respetando tu decisión, te manda al infierno. Señor, ¿por qué lo hiciste? Porque tú me lo pediste. Tú me lo pediste. Dijiste que no querías nada conmigo, lo cual es tu derecho. Y nada conmigo significa fuera de mí. Y el único lugar fuera de mí en la eternidad es ese lugar llamado infierno. Ahí están todos los que no quieren estar conmigo. ¿Me estoy explicando? Eso cambia completamente. Si esto lo enseñamos y lo entendemos desde el principio, el ser humano entonces es un ser hecho a la imagen de Jesús, es un ser espiritual, espíritu, alma y cuerpo,
Sí, pero es un ser espiritual con capacidad de decisión aún sobre su propia eternidad. Ahora, claro que para poder ser alguien que opta por la eternidad, pues tienes que aceptar el sacrificio de Jesús por ti, y todo eso es la parte soterológica, es la parte de la salvación. Y discutiremos eso, por supuesto, pero surge en una decisión de tu corazón de caminar con Dios. Nos va a decir Job, capítulo 22, en el verso 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Conviértete en amigo de Dios. Toma la decisión de ser amigo de Dios. Deuteronomio 30:19 decía, he aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Te pongo delante de ti la posibilidad de decidir ser mi amigo. Pero implícitamente también está la posibilidad de elegir ser mi enemigo. Eso lo decides tú. Dios no tiene enemigos. Hay personas que han tomado la decisión de ponerse como enemigos de Dios. Pero Dios no te está tomando como enemigo. Es Satanás el que tomó como enemigo a Dios. ¿Por qué decimos esto y es importante? Porque Dios no va a obrar rencorosamente, maliciosamente, perversamente contra alguien. Señor, ¿por qué me castigas de esta manera? Y él dice, no. Gálatas 6:7, no te engañes. Yo no puedo ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Es lo que tú estás queriendo, es lo que tú estás buscando. Y entonces tú recibes la cosecha de aquello que tú has decidido hacer. En Juan 3:16, entonces, el ser humano está destinado a la eternidad. El ser humano está destinado para tener una existencia eterna. Porque cuando hablamos de la cuestión ontológica, o sea, la condición del ser, el ser humano no solamente es, sino que existe eternamente. Esa es la condición del ser humano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo sé que este versículo se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y dice la última frase, mas tenga vida eterna. No solamente somos creados a la imagen de Dios, somos creados en la condición de eternidad juntamente con Dios. Y Dios no quiere que nos perdamos eternamente, sino que eternamente seamos salvos. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Dios quiere que seamos eternos, claro, pero que esa eternidad sea con Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos a arrepentimiento. Dios no quiere que nadie arda en el fuego del infierno. Sí, pero es decisión de cada persona. En lugar de hablar de un Dios terrible, un Dios juicioso, un Dios que causa dolor al ser humano, mejor deberíamos de hablar en el contexto correcto que estamos planteando de un ser humano estúpido que toma una decisión terrible al decidir una eternidad como enemigo de su creador. No es un problema moral de parte de Dios. Es un problema intelectual de parte del ser humano. Hay que poner el problema en su justa dimensión. Y la última cuestión que para mí es fundamental como introducción a esto que estoy diciendo, aunque ya se me fue casi una hora hablando de esto, pero bien vale la pena dedicarle este tiempo a entender cuál es la ontología espiritual del ser humano. Se va a encontrar en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Y aquí quiero dedicarle un buen rato, 2 de Corintios capítulo 4,
verso 7, que nos va a decir lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por favor, quiero que pongan mucha atención en la siguiente serie de ideas. La primera cuestión que quiero señalar es lo que implica decir que algo es un vaso. Sabemos que el ser humano fue hecho de barro. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2, cuando Dios hizo al ser humano, ¿sí? Dice en verso 7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por favor, noten ustedes que cuando dice que fue hecho del polvo de la tierra, en el hebreo, la palabra tierra roja, que nosotros lo traducimos acá en México como barro, cuando usted dice tierra roja, y con esa tierra roja se hacen los ladrillos o se hacen los cantaritos, la gente dice que el cántaro es de barro, ¿sí? Si fuéramos un poquito más formales y con un lenguaje más florido, diríamos terracota, ¿verdad? Entonces la terracota es polvo de tierra, es barro, horneado. Pues resulta que si tierra roja se dice Adama, el nombre Adán, que es el nombre que recibió el primer ser humano, significa hecho de barro. No está hablando de un sexo masculino, está hablando de una condición. Entonces, Adán quiere decir hecho de barro. Adama significa barro rojo, terracota, tierra roja. ¿Estamos bien con el nombre? Si quisiéramos decir que es varón, en el hebreo diríamos ish, y para decir mujer, el femenino de ish es ishah, que significa, lo traduce la Reina Valera, varona, mujer, hembra. Y entonces, cuando nosotros estamos diciendo, ¿sí? Hace un momento estábamos en segunda de Corintios, capítulo 4, en el verso 7, y estábamos diciendo entonces segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7, tenemos este tesoro, ¿sí? En barros de Ishach, digo, de Adama, perdón. Tenemos este tesoro en vasos de Adama. Estamos diciendo, este cuerpo es polvo. Y aunque usted no lo crea, este polvo nos va a decir el libro de Eclesiastés allá en el capítulo 12, que el polvo vuelve a la tierra de donde era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces este cuerpo de polvo se convierte en un vaso. ¿Pero qué significa la palabra vaso? La palabra vaso es un contenedor. Es un depósito. ¿Y para qué sirve un vaso? Pues para contener algo. Es un recipiente. Y como recipiente, su función es guardar, preservar, mantener allí todo aquello que se derrama sobre él. Si yo pensara, por ejemplo, en una taza para poner café, solamente tendría sentido esa taza, solamente sirve si al momento de echarle el líquido con el café, se mantiene allí ese café a la espera de que yo me lo pueda tomar. Pero ¿qué es lo que contiene entonces este recipiente que nos dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 7? Nos va a decir este tesoro.
Y este tesoro al que nos estamos refiriendo, yo sé que podemos hacer muchísimas interpretaciones, pero la manera más segura de ser hermenéutica es preguntarle a la palabra misma de Dios a qué se refiere. Muy bien, entonces me voy a permitir una vez más, ¿sí?, irme a Génesis 2:7 y díganme ustedes que identifican que tiene adentro este vaso, este contenedor hecho de polvo. Y aquí estoy en Génesis capítulo 2, verso 7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos ya el polvo. Y cuando dice al hombre, lo que está diciendo es el contenedor. Este cuerpo que tengo aquí es un contenedor. Y me dice, y sopló en su nariz aliento de vida. En hebreo dice, raj. Aliento de vida, ruach. Ruach HaKadosh. Así se dice el Espíritu Santo. Ruach HaKadosh. Pero cuando estamos diciendo aliento de vida, estamos hablando del Espíritu Santo soplado en nosotros. Quizá esto que estoy diciendo parezca tan trivial a algunos, pero quiero que entiendan que dentro de las condiciones ontológicas del ser humano fuimos hechos para contener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos un depósito hecho de parte de Dios para contener, para recibir el Espíritu Santo y mantenerlo dentro de nosotros. Y esa es la cosa más increíble de lo que podamos entender en toda la Biblia. Esto es casi como para que alguno de ustedes comenzara a llorar en este momento y dijera, ¡wow! ¡Qué tremenda revelación! Porque no solamente fui hecho para vivir eternamente, lo cual digo, pues está, pues bien. Pero la parte más interesante de esto, y quiero que entiendas, es que la única forma en que un contenedor como este funciona es cuando contiene aquel contenido de lo que el creador dijo que debía de contener, y suena otra vez como un trabalenguas. Ok, quiero que vean conmigo algunas cuestiones. Si ustedes me lo permiten, entonces, decirlo de esta manera, yo quisiera mostrarles algo que es fundamental para el ejemplo que quiero poner, y esto que quiero presentar tiene que ver con un ejemplo biológico. Y el ejemplo biológico es, ¿sabían ustedes que tu cuerpo fue hecho para contener agua? Sí, yo sé que esto que estoy diciendo suena a clase de primaria, es verdad, ¿sí? Pero si me permiten el ejemplo, entonces podría decir yo que el cuerpo del ser humano, para que funcione, necesita agua. Y si no tiene agua contenida, pues entonces el ser humano va a morir. ¿Cuánta agua necesita el ser humano? Ok. ¿Cuánta agua necesita el ser humano? Y aquí lo tengo. Resulta que el ser humano, si es hombre o mujer, su proporción de agua es un poco distinta. Los varones necesitamos un poco más de agua porque tenemos mucha más masa muscular típicamente que las mujeres. Y entonces un hombre necesita el 65% de su peso es agua, mientras que la mujer el 60% de su peso es agua. Noten ustedes algunos órganos. Los ojos tienen el 95% de su constitución, es agua. El corazón, el 75%, ¿sí? Cualquier músculo es el 75%. El cerebro, 83%. Los riñones, 83% es agua. Los pulmones, el 85% es agua.
Pero la que más agua necesita es la sangre, que necesita el 94% de su constitución, es agua. ¿Por qué es fundamental entender entonces esto? Porque para nosotros es clarísimo que si un ser humano no tiene el porcentaje de agua adecuado, se deshidrata y comienza entonces con una disfunción orgánica y muere. Y mi pregunta es, ¿y cómo crees que puedes sobrevivir sin el Espíritu Santo? Porque tú fuiste de hecho para contener el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué porcentaje de tu vida necesitas que esté lleno del Espíritu Santo para poder tener vida y vida en abundancia? El Señor Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está hablando, tú me pedirías a mí aguas vivas y no volverías a tener sed jamás. Y ella le dice, Señor, dame esas aguas vivas porque estoy deshidratada espiritualmente. Necesito esa agua viva. Nosotros entonces somos seres que fuimos hechos para contener. Somos vasos, somos vasijas, dice entonces el apóstol Pablo. Somos vasos de barro, según de Corintios 4:7. Y como vasos de barro, la única forma en que podemos subsistir es que estemos llenos de este tesoro. ¿Qué es ese tesoro? Génesis 2:7 nos dice, Ruach, el aliento de vida. Ruach Makadesh, el aliento de vida del Espíritu Santo. Y ese aliento de vida es el que hace que no estemos vacíos. Yo sé que ya he dicho en Génesis 2:18, ¿sí? Ya lo hemos comentado, ¿sí? Porque ya hemos hablado de él en un momento, hace un momento. Pero si ustedes tomaran una vez más Génesis capítulo 2, verso 18, y pensáramos en Génesis 2:18, que ya no estamos hablando solamente de soledad, como que no tengo a alguien a mi lado, sino que si lo viera desde el punto de vista de un recipiente. Léanlo, por favor, como algo desde el punto de vista de un recipiente. Génesis 2:18 diría, no es bueno que este recipiente esté vacío, porque es un recipiente. Eso significa soledad para un recipiente. Una taza de café sin café está sola, está vacía. No es bueno que el ser humano esté vacío. Le pondré dentro de él lo necesario para que tenga vida, vida eterna, vida en abundancia. Entonces, de estas cuestiones que he dicho ontológicamente, en cuanto a la naturaleza del ser humano, su condición de existencia, sus características de existencia, no solamente es que es eterno, no solamente que es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, no solamente que tiene una capacidad de decidir, sino la más importante de estas características es que fue hecho para ser un recipiente, fue hecho para contener en su ser al Espíritu Santo y que como tal haya vida en su interior. Ahora, al decirlo de esta manera, puede ser que alguien está pensando, bueno, es que eso no suena tan congruente, como que esa es una doctrina nueva, alguna ocurrencia de este señor. Sí, pero dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? ¿De qué estoy hablando? Exactamente del mismo principio. Fuiste hecho para que Dios en su espíritu habite en ti.
Fuiste hecho para contener la presencia del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes porque Dios lo insufló en ti, Dios lo sopló en ti, ¿sí? Dice la Biblia de Jerusalén que el Espíritu insufló, o sea, que lo sopló dentro, esa es la palabra insuflar, que lo sopló dentro, ¿sí? Insuflar es lo mismo que sucede con una llanta. Cuando llega entonces el llantero, está ponchada la llanta, quita el clavo, aquella cosa que hacía que se escapara el aire, lo tapa y para que la llanta entonces vuelva a funcionar, toma la válvula de la manguera con aire y va a insuflar el aire. Por eso las llantas se llaman neumáticos, porque en griego neuma significa aire y también se traduce como espíritu, neuma, y neumático significa lleno de aire. Y tú deberías de ser un cristiano neumático, lleno del Espíritu Santo. Neumático, como una llanta que puede soportar el peso y que puede correr a grandes velocidades porque tiene la presión correcta. Yo no sé cuántas libras tú tengas, si seas de 24 o de 32, pero hay unas llantas que tienen hasta 11 capas para trabajo pesado y esas van como a 60 libras, según entiendo, ¿sí? Pues yo quiero ser de esas llantas que soportan el trabajo pesado, que soportan caer en baches, que soportan un tiempo mucho mayor que cualquier llanta promedio y que están bien llenas, bien endurecidas desde adentro porque están bien infladas del Espíritu Santo. Dice entonces 1 Corintios 6:19, o ignoran que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, o ignoras que fuiste hecho para que Dios habite en ti, ignoras que eres un recipiente de la gloria de Dios. ¿Cómo que un recipiente de la gloria de Dios? Sí, va a decir Colosenses capítulo 1 en el verso 27. Colosenses capítulo 1 en el verso 27, ¿sí? Desde el verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ojo con esto, el misterio, lo que nadie entendía, lo que nadie comprendía de toda la humanidad que durante siglos estuvo allí, pero el ser humano no lograba captarlo y que es la base de tu identidad, pero que ahora se ha manifestado a los hijos de Dios, que ahora se ha manifestado a la iglesia, a los que han sido llamados y separados para Él, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo habita en ti, Cristo en ti, el Espíritu Santo en ti. Es la esperanza de gloria. Fuiste hecho para contener la gloria de Dios. Fuiste hecho para estar saturado de la gloria de Dios. Ese es la base de tu identidad. Eres un hijo de Dios, porque ser hijo de Dios significa contener, albergar la gloria de Dios en tu ser. Si tú entiendes eso, entonces tu vida espiritual debe de cambiar, tu condición como cristiano debe de cambiar. Porque en lugar de estar lamentándote por las circunstancias, lo que tú harías sería decir, Señor, satúrame, lléname, llena este tanque espiritual, Señor. Genera en mí depósitos de tu gloria para poder enfrentar las adversidades. Genera en mí, Señor, depósitos de tu presencia para poder transitar por en medio del desierto. Señor, genera en mí las reservas espirituales de tu espíritu para que entonces, Señor, pueda bendecir a otros, para que pueda llevar a cabo las cosas que tú hacías, Señor. Al hacer estas cosas, entonces, ¿sí?, podemos transformar nuestra dimensión espiritual. Dice la pastora Marta Villa, sí, amén, totalmente de acuerdo con esta verdad.
tenemos que redimensionar el punto de inicio de lo que hablamos a la gente cuando llega a la iglesia. La gente está tratando de portarse bien. No, no pierdas tu tiempo con las cosas que haces. Primero enfócate en quién eres. Enfócate en entender que eres un recipiente de la gloria de Dios, que fuiste hecho para contener, para resguardar, para que seas una casa espiritual, un depósito espiritual de la presencia de Dios. Y eso va a cambiar tu vida, porque el fruto del Espíritu se va a manifestar en ti, porque ginosco, lo conocerás profundamente y tu realidad espiritual será otra. No es un asunto de intelección, no es un asunto solamente de pensar las cosas, es un asunto de vivir las cosas. La vivencia viene cuando es Dios el que está habitando dentro de ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria para tu vida, pero Cristo en ti es la esperanza de vida para los que están contigo también. Perdón, me emociono, ¿sí? Y de repente como que quisiera que alguien pudiera gritar amén, ¿verdad? Que dijera, wow, qué tremendo es esto. Cuando nosotros pensamos por qué Jesús, nuestro Señor, hizo las cosas que hizo, olvidamos, así es como dice Patti Cervantes, primero es el ser, después el hacer y por último el tener. Tú eres, por tanto, tú haces y como consecuencia de lo que haces, tú tienes. Pero el mundo lo vive al revés, quiere tener y para tener entonces se la pasa haciendo, pero nunca logran transformar el ser. El camino espiritual es comenzar con quién eres. No se trata de que construyas una identidad, se trata de que descubras tu identidad. Descubrir tu identidad es descubrirte en Cristo como criatura de Dios, como hijo de Dios. La misión de Cristo en tu vida es que tú contengas la presencia de Dios. Ahí comienza todo. Noten ustedes cómo lo va a decir Hechos 10:38. Hechos 10:38 nos va a dar la clave de cómo lo hizo Jesús. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como consecuencia, entonces, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Noten ustedes cómo todo comienza cuando Dios se derrama sobre Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué dice Jesús de Nazaret y por qué no dice Jesús como el eterno? Porque Jesús de Nazaret nos está diciendo a un hombre en carne y hueso como tú y como yo. Jesús de Nazaret que entendió que era hijo de Dios. Como consecuencia de entender que es hijo de Dios, Jesús se dispuso. Y disponerse significa estar en la condición, estar en la actitud para que Dios hiciera con él lo que él quería. ¿Y qué era lo que Dios quería? Derramarse sobre ese contenedor, derramarse sobre ese depósito, derramarse sobre esa vasija de barro que es Jesús. Para que en la plenitud de la presencia de Dios en él pudiera llevar a cabo la obra que Dios quería. Y si él estaba lleno del Espíritu Santo, finalmente lleno del Espíritu Santo, significa que había sido saturado y que estaba conteniendo toda la gloria de Dios. Pudo andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Dónde? Adentro de él, lleno de él. En Juan, capítulo 1, voy a ir hasta el verso 14.
Noten ustedes a Jesús como contenedor una vez más de la gloria de Dios. ¿Sí? Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Noten la siguiente frase, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué implicación tiene esa? Jesús nos muestra que Él, como vasija de Dios, está rebosando de la presencia del Espíritu Santo, lleno de gracia y de verdad. Quiero ir terminando al regresar una vez más al Salmo 138 en el verso 8. Salmo 138 en el verso 8. Para entonces releer lo que hemos estado comentando. Dice Salmo 138 en el verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces con las cosas que hemos dicho? Yo lo entiendo así. Ahora, a mis casi 28 años de pastorado, yo soy un depósito. Fui hecho para ser un depósito. Soy una vasija de barro para contener el Espíritu Santo. Soy una vasija, un recipiente espiritual para contener la gloria de Dios. Mi propósito es buscar a Dios y mantenerme lleno. Si yo lo hago, si yo cumplo eso, entonces todas las demás cosas vendrán como consecuencia. Como Jesús fue lleno del Espíritu Santo y de poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si tú cambias tu percepción de la identidad de quién eres, y en lugar de verte solamente como una criatura de carne y hueso, pecadora y miserable, y si cambias esa dimensión de miseria para entonces verte como un contenedor de la presencia de Dios, eso te dará identidad, como dice Verónica ahorita en los comentarios, te da seguridad. Sabes que el propósito de Dios es derramarse en ti, no es que lo tienes que convencer, Él ya está convencido, Él quiere hacerlo en tu vida. Ahora tú necesitas dejarte convencer de que eso es lo que Dios quiere y decir, Señor, lléname, no para llenar mi ego, Señor, no para suplir, Señor, mi vanidad, no, lléname porque eso es el propósito. Soy una taza vacía, pero quiero ser lleno, Señor. Y la unción pudrirá el yugo. La unción hará su obra. Y cuando la unción pudra el yugo, la carga será quitada de mi hombro, dice Isaías capítulo 10 en el verso 27. Dice, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mi identidad es ser un ungido de Dios, porque yo fui hecho desde el principio, Génesis 2:7, para que este estuche hecho de polvo, Adama, recibiera Ruach Makdesh, el aliento de vida del Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Cumple, Señor, tu propósito en mi vida. Sé que no soy perfecto, Señor, pero tu misericordia es para siempre. Sé que hay momentos de ataque y de lucha, pero tú no desampararás la obra de tus manos, porque eso es lo que prometiste en Salmo 138, verso 8, Señor. Tú lo harás, Señor, en mí, conforme a tu voluntad.
y yo veré, Señor, el cumplimiento de tu promesa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Uno de los comentarios que me hicieron en la encuesta es que si las participaciones podían ser muy puntuales, de 1 a 2 minutos, sí me gustaría que pudieran participar, si fueran tan amables, y si pudieran hacerlo muy puntualmente. ¿Qué les ha dejado esta clase en su corazón? Sean tan amables entonces de hacérnoslo saber. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí, buenas noches, pastor. Gracias, buenas noches. Adelante, Pastor Jesús. Sí, bueno, desde la primera clase que tuvimos, de las cosas interesantes que, que se me quedaron, fue dentro de mis notas puedo imitar lo que otro hace solo viéndolo, ¿sí? Y la única forma de ser transformado es estar cara a cara con el Señor. Entonces, si alcanzara yo a entender esto y después caigo en mi identidad de que soy una vasija que debe buscar contener al Espíritu Santo, porque definitivamente mientras usted decía que para eso fui creado, para contener el Ruach Makadesh. Entonces, ¿qué contienen los que no deciden así? ¿Están vacíos? Están vacíos. ¿Y qué contiene una persona deshidratada? Dices, ¿contiene agua? No, no contiene y por eso se muere. Entonces, bueno, es entender que si alcanzara yo a entender todo esto, bueno, hoy lo estoy entendiendo y en el momento que me hace, yo me quedo callado, ¿no? Porque quiero más información, pero definitivamente cuando usted dijo, quisiera que alguien gritara amén, y aquí grité yo amén, le dije, es que el pastor no me escuchó. Yo grité amén, esa es mi identidad, es el Espíritu Santo en mí, y entonces somos uno solo. Entonces, necesitamos conocer al Espíritu Santo para ser a imagen y semejanza, como dice Gálatas, ¿no? Conocer más para dar fruto, el fruto del Espíritu. Y bueno, creo que son buenos comienzos estos dos, para conocer primeramente la identidad. Y dentro de mis notas, para terminar el punto, dentro de mi nota más importante aquí, puse yo, esto es lo que debo enseñar a los primeros creyentes. ¿Quién eres? Ven, te voy a enseñar quién eres primero, para después, ya que sepas tu identidad, entonces te seguimos dando otro tipo de clases para que sigas, para que permanezcas lleno. Sí. Y el concepto de pecado va a surgir de aquí. El concepto de obras va a surgir de aquí. El concepto de todo va a surgir de aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que redimensionar la identidad. Que ser hijo tenga un sentido, sí, pero ser hijo, mientras ser hijo significa ser un contenedor del Espíritu Santo. Porque nuestro concepto de hijo es un concepto vacío, porque pensamos en ser hijos como hemos sido nosotros, y algunos hemos sido bastante mal hijos, ¿sí? Entonces, por eso no funciona en la transformación espiritual.
Pastor, muchísimas gracias. Leo el comentario de Dulce. Dulce María dice, me ha dejado sumamente conmovida y asombrada, maravillada de que la inmensidad de su ser puede estar en mí. Aún falta mucho para ser plenamente llena, pero Él en su bondad cada día me va dando más de sí. Amén. Fer, tienes la bocina abierta, me imagino el micrófono abierto, que quieres participar, cosa que te vamos a agradecer. Comentándole a Jesús que de un tiempo acá yo hablo de la nueva pedagogía cristiana. Para edificar tenemos que empezar de los cimientos y para mí, desde hace 3 años que inicié Claves, creo que la construcción se inició con los cimientos, con la verdad. Porque si no iniciamos conociendo la identidad que tenemos, podemos ser llevados como un barco, como un velero en el mar, con influencias de un lado y de otro. Pero cuando iniciamos desde una identidad fortalecida, desde una identidad fuerte, y empezamos a entender el propósito de esa vasija, como usted lo mencionaba, de esa vasija llena, y de unificar todo lo que ha estado hablando el Espíritu Santo a Pablo, a quien yo agradezco el haber llegado. Dicen que lo importante no es llegar primero, sino es saber llegar. Y yo he llegado al cristianismo en el momento y en el lugar por una diosidencia para ser fruto y ser testimonio de lo que está pasando y empezar a replicar lo que está pasando desde una manera, la palabra no es correcta, pero sí desde una pedagogía cristiana verdadera, no siendo un chamuco remojado, fortaleciendo las bases y dando testimonio semana a semana, siendo constante, y ya nos conoceremos, pero a mí día a día me sorprende Dios, día a día me sorprende la vida, día a día me sorprende las cosas que están pasando desde que yo llegué con un corazón quebrantado verdaderamente, dispuesto a tener una verdadera transformación y ser una obra fiel de lo que hace el Espíritu en mí. Hoy lo comentaba en una reunión de personas que yo voy a dar pláticas, de personas que tienen familiares con adicciones y todo. Y hablaba mucho de eso, que nos hemos alejado mucho de Dios y que de pronto queremos entrar y queremos soluciones prontas y queremos como de receta, como de internet, cosas así, cuando no le queremos dedicar el tiempo verdadero a instruirnos en el conocimiento. Y se están sentando las bases de algo maravilloso y formidable. Hablo por mí, me gusta mucho hablar en primera persona y seguir siendo ese recipiente, ir llenándolo, dar testimonio. Y por ahí escribo que tengo que... Hoy alguien hizo un comentario que me gustó de las cosas que yo publico, que les sirven de reflexión porque tienen algo más de valor que va más allá de lo que es un simple escrito y todo. Siempre pienso mucho lo que voy a poner para tratar de ser disruptivo en las personas y llegar a su verdadero corazón y hacerles ver, como siempre les digo, que yo soy hijo de Dios y lo tengo bastante claro. Amén. Muchísimas gracias, querido Fer. ¿Alguien más para poder terminar? Boca de 2 o 3 testigos conste todo juicio. Buenas noches. Buenas noches, Pastora Marta. Adelante. Entiendo que somos esos contenedores de Dios, que esa es nuestra identidad. Y me venía a la mente el versículo de buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas, y su justicia y todas las cosas tendrán por añadidura. Y mientras tú desarrollabas el tema, yo me imaginaba cómo Jesús, siendo ese contenedor, vino aquí con nosotros, vino, fue lleno, y cómo él caminaba manifestando el reino de Dios. Y era como a mí, yo confrontándome conmigo misma, ¿no? ¿Por qué nosotros no hemos podido manifestar ese reino? Porque no hemos entendido, no nos hemos llenado de su presencia, que somos sus contenedores. No podemos dar ese fruto, no podemos caminar
según esa naturaleza y dar ese fruto según el género. ¿Por qué? Porque no estamos llenos de él. Eso hablaba mi corazón del Espíritu Santo en este momento, de que nos hemos llenado muchas veces de hacer el sistema religioso que nos ha engañado, que nos ha desviado, y no hemos entendido y no hemos conocido nuestra verdadera identidad. Y mientras no la conozcamos, nosotros no vamos a poder caminar en esa naturaleza, ni produciendo ese género, y mucho menos haciendo las obras que él. Eso a mí me estaba hablando ahorita el Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios porque lo explicaste de una manera muy, muy sencilla. Y me queda bien en mi corazón de que llenarnos de su presencia porque somos su vasija, porque somos su contentor y porque ese es nuestro propósito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastora. Pues qué bendición haber estado con ustedes. Les agradezco muchísimo, infinitamente, el tener un corazón dispuesto y vamos a seguir entonces trabajando en esto. Siendo muy honestos, llegué con muchos trabajos, logré llegar a las primeras 2 páginas de todo lo que preparé. Me faltan todavía 7 más para poder terminar estos antecedentes que quisiéramos dejar antes de poder hablar de lo que es la bendición y la maldición, ¿sí? Pero necesitamos establecer esos elementos, porque creo que con esos elementos será mucho más fácil entender entonces todo lo que normalmente hablamos durante el curso de Claves para una Vida Transformada. Entonces, dice por ahí Pati Cervantes, la primera convicción que debemos tener es en nuestra identidad, el que somos hijos e hijas de Dios, en ese entendido de que ser hijo significa contener la gloria del Padre. ¿Sí? Amén. Dios les bendiga a todos. Qué bendición. Voy a poner en este momento entonces a renderizar esta clase para poderla subir entonces a YouTube y mandárselas. Les voy a mandar también la encuesta de esta semana. Esta la voy a hacer en el transcurso de la noche de hoy y la mañana del día de mañana. Solamente 31 personas me contestaron la encuesta y acuérdense ustedes que la encuesta retroalimenta lo que estamos haciendo. Entonces, Dios les bendiga. Gracias por todo su excelente corazón para con Dios y estamos pendientes. Nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.